Muy bien, en el curso de álgebra vamos a hablar sobre el tema de expresiones algebraicas. Punto número 1. Término algebraico. El término algebraico es la unidad mínima de una expresión algebraica, en las cuales tiene sus elementos. Estos son coeficiente, parte literal, las variables y el exponente. El coeficiente nos podemos dar cuenta que es el que está encerrado en color fucsia, ¿verdad? La parte literal es x elevado al 7 y y elevado a 5. Los exponentes son 7 y 5 y las variables son x y y. Como ya conocemos cuáles son los elementos y cómo se llama cada término algebraico, entonces vamos a ir a la expresión algebraica. Me dice que la expresión algebraica es un conjunto de términos algebraicos unidos por operaciones de adición, sustracción, multiplicación, potenciación, división y radicación. Tengo en el ejemplo de acá, ¿verdad? Menos 13x a la 7 y y a la quinta, más 8x elevado a la 3, y menos 14 diré, x a la quinta. ¿Cuántos términos algebraicos hay ahí? Podemos identificar que aquí tenemos desde el menos 13x a la séptima y x a la quinta va 1. Este es un primer término algebraico. Otro término algebraico, 8x cubo con y, ¿verdad? Van dos términos algebraicos. Y el otro, 14x a la quinta. ¿Cuántos términos algebraicos entonces tengo? Tengo 3 términos algebraicos. ¿Listo? ¿Cuáles son sus coeficientes? Los coeficientes son los números. Entonces tengo acá, este es menos 13. Ese es un coeficiente. El 8 es un coeficiente. Y el menos 14 es un coeficiente. Ahora, las variables. ¿Cuáles son las variables? Podemos encontrar que las variables son x y y. Y se supone que los demás se están repitiendo. Pero nos damos cuenta que las variables únicas que estamos utilizando son las x y la y. Nada más. Muy bien. Tercer punto me dice, construcción de un término algebraico. Me dice, debemos tener en cuenta el siguiente orden. El coeficiente es un número que va delante de las variables. La parte literal son las variables. Muy bien, entonces, la parte literal son las variables con sus respectivos exponentes. Ejemplo me dice, construyamos un término algebraico cuyo coeficiente sea 5, sus variables a y b y sus exponentes 6 y 4 respectivamente. Entonces, resolución. Lo primero, voy a comenzar a colocar los datos. Entonces, construimos un término algebraico cuyo coeficiente, ¿cuánto es? 5, ¿verdad? El coeficiente es 5. Ese es el primer dato que estoy teniendo, ¿verdad? El coeficiente es 5. Es el primer dato que estoy teniendo. Coeficiente 5. Listo, ya está, coeficiente 5. ¿Qué más? Sus variables a y b. Variables a y b. Entonces escribo variables a y b. Y sus exponentes 6 y 4. Exponentes 6 y 4.
exponente 6, 4. Al decir respectivamente 6 es exponente de A y 4 de B. Entonces, me quiere decir que entonces sería la parte literal que a la sexta y B a la cuarta. ¿Cómo sería entonces el término algebraico? Si el coeficiente me dice que es un número que va delante de las variables, entonces ¿qué tengo que poner primero? El coeficiente, que es el número 5. Listo. De ahí que me dice que va delante de las variables. ¿Cuáles son las variables? Tengo las variables A y B. Entonces, después, ¿qué seguiría? Del coeficiente sigue la variable. Coloco A y coloco B. Y la parte literal son las variables con sus respectivos exponentes. Entonces, como yo sé que la parte literal que está acá subrayadito es A a la sexta con B a la cuarta, entonces lo coloco, ¿no? A la sexta con B a la cuarta. Entonces, el término algebraico es 5 a la sexta, B a la cuarta. ¿Listo? Ejemplo, tenemos, dado el término algebraico menos 9x a la séptima y y al cubo, ¿verdad? Su resolución me dice completa, coeficiente, exponentes, variables y parte literal. Entonces, coeficiente es el número que va delante de las variables. En este caso es menos 9, es un número negativo. ¿Cuáles son los exponentes? Los exponentes son el 7 y el 3, ¿verdad? Las variables son X y Y. Y la parte literal es X a la séptima con Y al cubo. ¿Listo? Está fácil el ejemplo. De esa manera van a poder resolver su práctica, ¿sí? Segundo ejemplo. Construye el término algebraico cuyo coeficiente sea 2. En este caso vamos a llegar a construir un término algebraico. Está fácil. Construye el término algebraico cuyo coeficiente sea 12. Sus variables x, z y sus exponentes sean 2 y 1 respectivamente. Muy bien. Entonces primero coloco los datos. Construir el término algebraico cuyo coeficiente sea 12. Entonces coloco coeficiente 12. ¿Ah? Sus variables x y z. Variables x. Bueno, en este caso acá ha habido una confusión, ¿ya? Pero el de acá es z. Por favor, corregir acá. Z, ¿ya? Los exponentes de x y z, corregir acá, por favor, ¿sí? ¿Cuál serían? Sus exponentes 2 y 1 respectivamente. Cuando me dicen que respectivamente, entonces el 2 pertenece a la x y 1 pertenece a z, ¿verdad? Listo. Entonces, el término es 12x al cuadrado y z elevado a la 1, ¿verdad? Pero como nosotros entendemos que es tácito, entonces ya no vamos a colocar el número 1, ¿verdad? Entonces, de frente ponemos que el término algebraico es 12x al cubo con z. ¿Listo? Así hemos entendido. Por favor, en la posición de acá, que es en vez de y, corregirlo por la... corregirlo por, ¿cómo se llama? Por la z. ¿Ya? Muy bien. A ver, por si se les ha quedado las dudas. Profesora, ¿qué es tácito? Tácito que no expresa o no se dice,
pero se supone o se sobrelleva a entender. Muy bien. O sea, se da de entender que obviamente aquí en esa Z, la Z está llevando el 1, ¿ya?